Sorprende a todos en tu casa con esta deliciosa receta. El adobo en una salsita roja tatemada está buenísimo. Mi nombre es Isaí Rodríguez y hoy te voy a enseñar a cocinar unas deliciosas patitas de puerco o manitas de puerco en una salsita roja tatemada con verdolagas que está para chuparse los dedos. No te pierdas el paso a paso y las recomendaciones para que esta receta te quede así de rica. Comenzamos. Estaremos utilizando 4 manitas de puerco, ya están limpias. Le he pedido al carnicero que me las corte en 4 partes. A veces traen un poco de suciedad, pero con el cuchillo la vas a limpiar perfectamente. Recuerda que todos los ingredientes que vamos a estar utilizando te los voy a dejar en la cajita de información para que los tengas a la mano. Una vez que tenemos las patitas de puerco bien limpiecitas, las vamos a dejar remojando en abundante agua. Yo les voy a poner un chorrito de vinagre blanco. Puedes ponerle vinagre de manzana o el vinagre que tengas en casa. Le ponemos el jugo de un limón y las vamos a dejar remojando para que se laven perfectamente por unos 30 minutos aproximadamente. Y de esta manera tus patitas van a quedar bien limpiecitas. Si es la primera vez que nos estás viendo, te invito a suscribirte al canal El Sabor Latino, canal de recetas fáciles y bien ricas. Las dejamos remojando por 30 minutos. Después de 30 minutos vamos a enjuagar perfectamente las patitas, le retiramos los limones y yo las voy a enjuagar unas 3 veces más. Ahora mira, vamos a cocinar las patitas de puerco. Aquí tengo una olla a fuego medio con 2 litros de agua. Vamos a poner todas las patitas de puerco. Las vamos a dejar cocinar con media cebolla blanca. Le ponemos 3 hojitas de laurel, 2 dientes de ajo y le vamos a poner una cucharada de sal, recuerda que es al gusto. La mezclamos perfectamente, tapamos la olla y dejamos cocinar por 1 hora y 20 minutos aproximadamente. Mientras las manitas de puerco se están cocinando, vamos a preparar la salsita roja tatemada. En un sartén a fuego medio ponemos a asar 2 chiles anchos ya limpios y desvenados. También estaremos utilizando un chile morita para que tenga ese saborcito bien sabroso. Y para que pique un poquito le vamos a poner 10 chiles de árbol. Si tú no comes picoso, puedes omitir el chile de árbol o ponerle un poquito menos. Los asamos 1 minuto de cada lado. Cuando veas que los chiles están bien asaditos sin que se hayan quemado, los vamos a retirar del fuego. En el mismo sartén vamos a poner a tatemar 5 tomates o jitomates rojos bien maduros. También vamos a estar utilizando 5 tomatillos verdes o tomate verde como tú lo conozcas. Cuando veas que todo se va tatemando, lo vamos a ir volteando. Recuerda que entre más tatemado, la salsa te va a quedar más rica. Conforme tú veas que se van asando, los vamos a ir volteando. Una vez que todos los tomates y el tomatillo están bien asaditos, los vamos a retirar. Los ponemos en el vaso de la licuadora. Esta salsita también la puedes hacer en el molcajete y agarra un sabor más rico todavía. Agregamos todos los tomates. Le ponemos la mitad de una cebolla blanca, 2 dientes de ajo. Sazonamos con 1 cucharada de sal, 2 clavos de olor, media cucharada de pimienta negra, 3 pimientas dulces y una pizca de comino entero. Se lo agregamos todo al vaso de la licuadora, agregamos 1,5 tazas de agua y licuamos por alrededor de unos 30 segundos. Una vez que tenemos un poco de espacio, vamos a agregar todos los chiles. Agregamos el chile ancho, el chile morita y los 10 chiles de árbol que ya están bien tatemados. Y ahora sí licuamos por 3 minutos para que quede bien licuadito. Una vez que tenemos la salsa lista, la reservamos. Después de 1 hora y 20 minutos, las patitas o manitas de puerco ya están bien suavecitas, ya están bien cocinadas. Las retiramos de la estufa. Ahora mira, en una cacerola a fuego medio ponemos 2 cucharadas de aceite vegetal y freímos la salsita roja tatemada y esto ya huele bien sabroso. Prepáralo en tu casa y consiente a toda tu familia. La mezclamos y dejamos que esa salsita rompa en hervor, se sazone completamente por unos 10 minutos a fuego medio bajo. Con esta receta de patitas de puerco en salsa roja tatemada vas a sorprender a todos en tu casa. Después de 10 minutos que la salsa se estuvo cocinando, ahora la probamos de sal,
Yo le voy a poner media cucharada de consomé de pollo en polvo. Tú la puedes sazonar a tu gusto con pura sal o el sazonador de tu preferencia. Una vez que hemos sazonado la salsita roja tatemada a nuestro gusto, ahora es el momento de agregar todas las patitas o manitas de puerco. Y esta receta ya casi está lista para que la disfrutes. Una vez que agregamos todas las manitas de puerco, las vamos a mezclar y vamos a dejar que se cocinen por alrededor de unos 30 minutos a fuego bien bajito. Mientras las manitas de puerco se están cocinando, te puedes preparar un arrocito blanco, un arrocito rojo o el arroz de tu preferencia, el que más te guste. Le bajamos la temperatura a la estufa a fuego bien bajito y cocinamos por 20 minutos. Después de ese tiempo, estas manitas de puerco casi están listas. Ahora les vamos a agregar 3 manojitos de verdolagas bien limpiecitas que van a llevar a otro nivel de sabor esta deliciosa receta, y créeme que en tu casa cuando las prueben todos te van a pedir por la receta porque en verdad están bien ricas, fáciles y bien sabrosas. Una vez que agregamos las verdolagas, tapamos y cocinamos por 10 minutos más. Después de este tiempo, tus patitas de puerco ya están listas para que las disfrutes en tu casa con toda tu familia. ¿A poco no se te antoja? El caldillo de las patitas de puerco no lo tires, lo puedes utilizar si lo quieres aguadar un poquito más o cuando te prepares un arrocito o frijolitos. Yo las voy a estar acompañando con unos frijolitos refritos bien ricos y un arrocito amarillo hecho a base de cúrcuma, rico y muy saludable. Y a continuación, miren ¡qué belleza! Aquí tenemos nuestras deliciosas patitas de puerco en salsa roja tatemada con verdolagas, que está bien sabrosa. Y ahí disculpen por el antojo, pero yo tengo que probar esta deliciosa receta. Los frijolitos y el arroz es la combinación perfecta. ¡Qué rico! Con una buena tortilla, ya sea de harina, de maíz, la tortilla que más te guste. Y si no comes tortilla, pues con el puro arroz y los frijolitos, estas patitas de puerco, súper deliciosas. Están bien suavecitas. El adobo, la salsita roja tatemada con el chile morita, es la combinación perfecta para estas deliciosas patitas de puerco. Y bueno, mi gente bonita, yo me despido, me quedo aquí disfrutando de esta deliciosa receta. Te mando un abrazo de esos bien apachurrados, cuídate y protege a toda tu familia, que Dios te bendiga, nos vemos en el siguiente video.